Hola, Hanna. ¿Puede quitarle las esposas, por favor? Gracias. Tome asiento. Bien, soy la inspectora Aldana, de régimen disciplinario, y estoy investigando las acciones de Alonso en referencia a sus actividades. Lidia no sabía nada, ya lo he dicho a todo el mundo. Se enteró de todo cuando confesé hace 2 días. Así que no entiendo por qué la están investigando. Porque una Policía Nacional no puede saltarse su deber ni tampoco la ley. Y ya, pero es que Lidia no hizo nada de eso. ¿La reconoce? Sí, claro. La escribí yo. ¿Se lo ha dado Lidia? Eso sí es relevante. Vamos a centrarnos. ¿Puede leer esta frase en voz alta, por favor? He hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Continúe. Tal y como tú sospechabas. Siempre tuviste razón en tus intuiciones. Te he ocultado muchas cosas importantes. Bien, gracias. ¿A qué se refiere con eso de siempre tuviste razón en tus intuiciones? Bueno, que Lidia no es tonta, ¿no? Ella veía que me estaba pasando algo. Pues todo lo que teníamos que hacer para llegar hasta Blado. Tenía siempre mucha ansiedad. Estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo de que nos iban a pillar. Y hasta hubo una época que recaí en las drogas. Y Lidia era mi novia, es mi novia. Y se daba cuenta de que me estaba pasando algo y no entendía qué, y ya no se lo contaba. Pero le preguntaría, ¿no? Sí, claro, siempre. Pero yo cambiaba de tema. Lo que no entiendo es si Quintero era su jefe y Lidia sabía que les unía el odio por la misma persona, Blado Can. ¿Cómo es que ella no insistió más? Es que no sé qué decir a eso. Yo no le confesé nada a Lidia. Ya no sabía nada. Me cuesta creer que entre dos personas tan enamoradas como ustedes no fluyera la verdad, no sé. Me cuesta creerlo. Si Lidia no fuera tan buena policía como dicen, pero aquí todo el mundo me la pone por las nubes. Que tiene un gran olfato, una gran intuición. Salvo con usted. Con usted estuvo ciega. No sé. Será por eso de que el amor es ciego, ¿no? Lidia, ella siempre fue y será una gran policía. Entonces me parece muy injusto todo esto que está haciendo cuando ella no ha hecho nada malo. Fui yo. Yo la manipulé, le mentí. Yo creía que lo suyo era amor verdadero, ¿no? Sí. Sí, lo era y lo es. Un poco descompensado, ¿no? Si una miente a la otra. No me quedaba otra que mentirle. Pues va a resultar que Alonso no tiene tan buen olfato, en el fondo, ¿no? Usted sabe a qué me dedicaba, ¿no? El mundo en el que me tenía que mover. Si no fingía y no mentía, acababa recibiendo palizas. Yo entiendo que es muy duro por lo que tuvo que pasar. Y no quiero que piense que soy una insensible, pero ahora es otro asunto el que tenemos entre manos. Yo solamente quiero que comprenda que aprendí a engañar para sobrevivir. Y después de todos esos monstruos, engañar a Lidia era muy fácil. Porque estaba enamorada de mí. Y a veces me asustaba de lo bien que le mentía. Ella me preguntaba
todo el rato por Quintero, por lo que estábamos haciendo, pero yo le ponía la mejor cara y le juraba que estaba equivocada. Pero tuvo su consecuencia. Todo eso me dejó hecha polvo y no podía seguir. Por eso cuando acabamos con Khan, me tuve que marchar a Ucrania. Pero regresó. Regresó, Hanna, y eso lo cambia todo. Lidia no le preguntó nada sobre la carta, sobre lo que insinuaba que había hecho. Sí, ella intentó tener esa conversación, pero le dije que la condición para estar juntas era nunca volver a tocar ese tema, que quería dejar el pasado atrás. No sé, una clase de extorsión emocional, si quiere. Así que ella ve quién es la villana y quién la víctima, y quién creyó siempre ciegamente y quién mintió. Así que le pido, por favor, deje a Lidia en paz.